Hola a todos habitantes de la Commonwealth, ¿todo bien? Soy Diego Expendable y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Acá les preparé el resumen eterno del final de Attack on Titan, el anime más grande del momento, así que espero que lo disfruten. Ahora sin nada más que decir, que comience el video y bienvenidos a The Commonwealth. Este especial y final de la serie empieza con las escenas finales de la parte anterior, donde vimos a nuestros personajes llegando al retumbar y preparándose para el combate, mientras que Reiner enfrenta al titán bestia y Armin se dispone a plantarle cara a su mejor amigo. Eso como para refrescarles un poco la memoria. Ahora vemos el pasado de la fundadora Ymir cuando ésta suelta a los chanchos, ganando así el castigo del rey, para luego ver cómo observa la pelea de los protagonistas con el titán bestia. Ellos lo derrotan y se dan cuenta que no es el verdadero Zeke, y Armin propone convertirse y explotar todo para poder encontrarlo, pero justo aparece un titán de un animal raro y se lo lleva. En otra parte, Onyankopon se estrelló con el avión y salió muy lastimado, y cuando lo van a socorrer, el padre de Annie se acerca para preguntarle por su hija, pero este ni reacciona. Volviendo con los héroes, estos se enfrentan a muchos titanes falsos, y Pieck les cuenta que son los 9 titanes anteriores a los que se enfrentan, y toma la decisión de matar a Eren volándole la nuca, pero el titán martillo de guerra le apuñala por la espalda. Mientras que por otra parte, los soldados de Marley observan todo de lejos y deciden ayudar en lo que pueden a los héroes de Paradis, al mismo tiempo que Reiner y los demás se enfrentan a los titanes enemigos, y el capitán Levi demuestra que a pesar de todas sus dificultades, sigue siendo el mejor soldado, incluso salvando la vida de Shan de las garras del titán mandíbula. En tanto Armin permanece en la oscuridad y se da cuenta de que la que hizo todo eso fue la fundadora Ymir, quien está ayudando a Eren con la destrucción del mundo y por voluntad propia, ya que Eren solo camina hacia adelante con el retumbar, como les había dicho. Ahí aparece el titán colosal de Bertolt y le come la cabeza al titán de Reiner y lo estrella contra los muchachos. Connie queda colgando muy expuesto y Reiner es salvado por Shan, quien lo toma de la mano para que no caiga y muera. Y cuando un titán está por comerse a Connie, el capitán Levi llega y lo salva, aunque logran morderlo y romperle una pierna. Y cuando Mikasa ve que las cosas van muy mal, les grita a todos los titanes falsos desafiándolos. Y justo ahí llega el titán de Falco volando y los rescatan. Ya cuando están por los cielos, Annie les cuenta de que llegaron lo más rápido que pudieron y que los van a ayudar en la pelea, rescatando a Armin. En ese momento, el capitán Levi, al ser el segundo al mando, da la orden de acabar con Eren volándole la nuca, ya que es la única opción, por lo que todos los demás se ponen de acuerdo para hacerlo, y vuelan nuevamente hacia el enemigo, al mismo tiempo que el padre de Annie, junto a los otros eldianos, empiezan a pelear con los soldados de Marley por los típicos problemas de siempre, hasta que llega el general y suenan unos disparos. Falco se acerca esquivando las flechas del martillo de guerra y bajan Shan y Reiner para pelear y detonar la bomba. Reiner enfrenta solo a todos los martillos y Shan va a salvar a Pieck, pero ella sale corriendo y se convierte nuevamente, contándole de que mientras no muera, tiene la fuerza para convertirse en el titán carguero todas las veces que sea necesario. Entonces Shan corre hacia la bomba pero es derribado. Reiner es brutalmente herido por sus enemigos, pero sigue de pie luchando, mientras que Annie y Mikasa logran ver al titán que se llevó a Armin, que en realidad es un Okapi, y se lanzan hacia él, al mismo tiempo que Gaby dice que los va a ayudar con su rifle desde ahí. A todo esto, Levi ve todo desde arriba y se frustra por estar mal herido y por no ver a Zeke en ninguna parte, recordando la promesa que le hizo su mejor amigo, Erwin, y que todavía no pudo cumplir, y se plantea si realmente valió la pena todos sus sacrificios, pero se pone optimista diciendo de que no se arrepiente de no haberlo elegido a él, ya que le confió el destino de la humanidad a alguien con la misma mirada que él. Todo esto a la vez que Annie pelea con varios titanes falsos y Mikasa persigue al Okapi. Por otro lado, Armin se encuentra consigo mismo en la oscuridad y trata de despertarse para ir a ayudar a sus amigos. Al no lograrlo se pone muy triste y se menosprecia, mientras que vemos cómo el retumbar avanza destruyendo todo a su paso, a tal punto de arrinconar a la gente por un precipicio y haciendo que empiecen a caer al vacío, aunque hacen lo imposible para tratar de salvar la vida de un bebé. Volviendo con Armin, este descubre que está en el camino y se encuentra con Zeke, y este le cuenta el origen del bicho y revela su objetivo real, multiplicarse, hasta que hizo contacto con Ymir. Armin le pregunta qué es lo que ella quiere, y Zeke le dice de que trató de entenderla durante mucho tiempo, hasta que apareció Eren y se fue con él, ya que los dos se llegaron a entender. Después le dice a Armin que la vida no necesariamente tiene que seguir, ya que no tiene sentido, y que sería mejor dejarlo así, morir y finalmente ser libres de todo. Pero Armin se rehúsa a aceptarlo, diciendo que todavía hay posibilidades para la humanidad. En ese momento, Armin encuentra una hoja y le cuenta todas las cosas simples que vivió de pequeño junto a sus amigos, algo simple y feliz, a la vez que Zeke, en vez de la hoja, ve su pelota, y recuerda las veces que jugaba con el señor Xavier, y logra entender a Armin, hasta que de repente aparecen todos los portadores de los titanes caídos y volvemos al mundo real, en donde los héroes están a punto de perder, hasta que el titán colosal de Bertolt, tanto como Ymir y los hermanos Galliard, cambian de bando y los ayudan, y gracias al tiro de gracia que Gaby le proporciona al Okapi, Mikasa logra cortar su nuca y rescatar
rescatar a Armin, quien despierta y acaba con el Okapi con una lanza ráfaga, y cuando este cae lo hace en la palma de Annie. En tanto el titán de grilla, Eren Kruger y el señor Xavier los ayudan en combate. A todo esto, Levi y Gabi vuelan observando la batalla y de repente escuchan a alguien que les grita, y cuando miran, es Zeke, quien está llamando la atención de Levi a propósito. Los héroes se preguntan qué pasó, y Armin les cuenta que fue todo gracias a Zeke, quien despertó a los antiguos portadores para que los ayuden a salvar el mundo. Por un lado vemos a Armin reencontrándose con Bertolt, y por el otro a Zeke con el señor Xavier y con su padre Grilla. Después de eso, Zeke contempla la vida y acepta todos sus errores, cerrando los ojos por última vez para que Levi vuele a toda velocidad y le corte la cabeza, cumpliendo así con la promesa que le hizo al comandante Erwin, consiguiendo que Eren pierda el retumbar y los titanes colosales no sirvan para nada. Shan aprovecha el momento para acercarse a Eren y activar los explosivos, y finalmente le vuela la cabeza, solo que el bicho inmediatamente sale de su cuerpo y se dirige hacia Eren de nuevo, pero Reiner lo detiene mientras todos escapan con el titán de Falco. Armin le agradece a los antiguos portadores y se convierte en el titán colosal, explotando todo, al mismo tiempo que en la isla Paradis, Historia está dando luz a su hijo. Una vez en tierra, los héroes observan la destrucción del titán fundador y Mikasa empieza a tener unos flashbacks de cuando Eren le decía que la odiaba. Ahí mismo, Pieck, Gabi y Falco se reencuentran con su familia, mientras que Annie va en busca de su padre. Este se encontraba justo haciendo las paces con el general de Marley, quien le dice de que tienen que unirse para superar esto. Ahí llega Annie y se reencuentra con su padre después de tanto tiempo. Armin y Reiner aparecen después de la explosión, aunque para su sorpresa, el bicho sigue vivo y Eren se convirtió en un titán colosal. Entonces todos se dan cuenta de que tienen que acabar con Eren, antes de que hagan contacto de nuevo, y los chicos se despiden de sus familias otra vez. Armin y Reiner van a enfrentar a la amenaza, pero para empeorar más las cosas, el bicho comienza a lanzar el vapor que convierte a los eldianos en titanes. Connie se da cuenta de que es, y Levi da la orden para que todos suban al titán de Falcon y escapen. En tanto Connie y Shan se abrazan aceptando su destino y dejan todo en sus manos, y ahí se convierten en titanes junto al resto de los eldianos, y automáticamente los titanes corren junto al bicho para llegar a Eren, pero Reiner da la batalla de su vida y lo detiene a toda costa, a pesar de ver a su madre y a sus dos amigos convertidos en titanes, aunque Annie y Pieck no piensan quedarse atrás y bajan para ayudarlo, mientras que Armin empieza a pelear mano a mano con Eren. El capitán Levi le dice a Mikasa de que se prepare ya que son los únicos dos que pueden matarlo, pero ella se pone muy mal repitiendo de que no puede más y que quiere regresar a su casa. De ahí saltamos a un universo alterno en el que Mikasa vive feliz con Eren en una cabaña en las afueras de Shiganshina, ya que en la noche de la gran pregunta, ella le propuso irse con él para estar juntos, aunque ella se da cuenta de que eso no es real y Eren le pide de que si muere, tire la bufanda y que lo olvide para poder vivir una vida feliz. Volviendo al presente, la pelea de Armin y Eren se pone cada vez más intensa, mientras que Annie y Reiner resisten todo lo que pueden con el bicho. Mikasa observa todo desde arriba, saca la bufanda y se la pone de nuevo, y se lanza hacia la boca del titán de Eren, con la ayuda de Levi y Armin. Una vez dentro, lo mira a los ojos con una sonrisa triste y le corta la cabeza. Eren la mira por última vez y muere. Entonces Mikasa le desea un buen viaje y le da un beso, mientras Ymir los observa y sonríe. De ahí saltamos a un momento en donde Eren y Armin de pequeños se encuentran en Shiganshina, y Armin le pregunta por qué fue tan duro con ellos, en especial con Mikasa, y él le responde de que lo hizo para que se alejen de él, y que una vez que lo maten, queden como los héroes de la humanidad, y los respeten, aún sabiendo que son de la isla, pero Armin le responde de que a ellos no les interesa el reconocimiento. De ahí pasan a las aguas llameantes, en donde Eren le cuenta de que cuando hizo contacto con Ymir, notó que ella estaba enamorada del rey Fritz, a pesar de todo lo malo que le hizo, pero que de todas formas sufrió por 2000 años, hasta que encontró a alguien que la liberara de su sufrimiento, y esa persona fue Mikasa. Y ahí llegan a las tierras heladas, en donde Armin le pregunta por qué Mikasa, y él le dice de que no sabe por qué la eligió, pero que él sabía que iba a ser fundamental en el final, y que avanzó para llegar a eso, aplastando a la humanidad, haciendo que ellos peleen con sus propios compañeros en la isla y todo lo que sigue. Y cuando Armin le pregunta si eso es lo que vio en la entrega de las medallas, Eren lo interrumpe diciendo de que todo se le fue de las manos por la influencia del titán fundador. Tanto es así que cuando Bertolt iba a ser devorado por el titán de Daina, este la dirigió hacia su propia madre, pero Armin toma su mano y van a ver el mar, y ahí le pregunta si cree que Mikasa va a olvidarlo y conocer a alguien, a lo que Eren le responde de que no sabe y se come una buena piña por parte de su mejor amigo, quien lo acusa por haberla despreciado y que ella debería olvidarlo pronto y conocer a alguien mejor. Pero ahí Eren quiebra por primera vez, confesando de que no quiere que tenga novio, y que solo quiere que lo ame a él, continuando de que quiere que ella sea feliz, pero que no quiere morir, quiere estar con ella y con ellos. Ahí Armin le dice de que busquen una solución, y ahí pasan a la tierra de sangre toda arrasada, en donde Eren le dice de que no hay vuelta atrás, ya que acabó con el 80% de la humanidad, y que lo hizo para dejar al mundo exterior con la misma cantidad de personas que en la isla, aunque Armin no quiere aceptarlo y le pide que se detenga. Pero Eren dice de que ya está decidido, y que muchas veces quiso cambiarlo pero el resultado siempre es el mismo, y que es un esclavo de la libertad como él dijo.
lo que provoca que Armin se ponga muy triste por la situación, mientras que Eren encuentra pedazos de carne con dientes y pelos de las personas que asesinó, y dice que ese es el resultado de que un estúpido del campo haya conseguido ese poder. En ese momento, Armin encuentra el caracol que ya había encontrado y le cuenta de que él también es culpable de lo que pasó, ya que él fue quien le mostró el libro del mundo exterior, y le agradece por haberlo acompañado en ese viaje, y le promete de que van a estar juntos siempre. Así exista el infierno, van a sufrir juntos por el 80% de la humanidad, y ahí se abrazan. Y Eren le dice de que llegó el momento para borrarle los recuerdos, pero que los va a recuperar cuando todo termine, y Armin le dice de que está bien, que es el momento para pelear a muerte, y los dos se prometen volver a encontrarse en el infierno. Y ahí vemos que eso pasó en el momento mientras que Armin viajaba en el barco con Annie. Ahora en el presente, Armin despierta y ve a Mikasa con la cabeza de Eren, y empieza a llorar desconsoladamente abrazándolo. Mikasa le pregunta si recuperó los recuerdos, y él le dice de que sí, que sabía todo lo que iba a pasar, incluso de que el poder de los titanes iba a desaparecer, lo que significa que todos ellos no son más titanes y van a poder vivir sus vidas normal. Annie se abraza con su padre y Falco se abraza con Gaby, mientras que Reiner se reencuentra con su madre contándole de que ya no es más el titán acorazado, lo que la pone muy feliz. Por el lado de Levi Hecho, este vuelve a ver a sus compañeros y les dice de que este es el resultado de que hayan entregado sus corazones, y ellos le responden muy orgullosos con el saludo de la legión, hasta que finalmente Erwin Dancho y el resto de sus compañeros se van para siempre. Otra que también pasa a despedirse con una sonrisa es Sasha, quien visita a Connie y a Jan por última vez. Volviendo con Armin y Mikasa, ella le dice de que se va a llevar a Eren a la isla para darle un buen entierro, y se despiden, aunque en el camino se encuentra con la fundadora Ymir y se despide de ella también. Después vemos como el general de Marley, junto a sus soldados, le apuntan nuevamente a los sildianos por el tema de los titanes, hasta que llega Armin con mucha determinación y para todo, diciendo de que ya no hay más titanes en el mundo y que él es quien asesinó al titán de ataque Eren Yeager. 3 años después, vemos a Historia y a su hija contando que todavía quedaron muchas heridas por lo que pasó hace 3 años, pero que de a poco salen adelante, incluso que la facción de Yeager creó un ejército muy unido en todo Paradis, con el lema: si ganamos, viviremos, si perdemos, moriremos, en caso de que los sobrevivientes de fuera de la isla busquen venganza contra ellos, ya que los titanes no existen más, pero los conflictos siguen. Todo esto se trata de una carta que Historia le escribió a Armin, quien viaja hacia Paradis junto a sus amigos. Reiner huele la carta de Historia y Jan la hace burla por eso, aunque Pieck también se burla del cabello de Jan. Y sí, dije cabello, no caballo. Después todos se preocupan un poco, ya que ellos son los que mataron a Eren y los de Paradis lo tenían como un salvador, pero Armin se muestra optimista al respecto, diciendo de que en la Legión de Exploración no saben rendirse y que no cree que los maten. Después vemos como el mundo sigue adelante, mostrándonos el Capitán Levi regalando chupetín paletas a los niños, los mismos con los que el payaso lo atormentaba en Marley. También vemos a Onyankopon y a Elena llevando provisiones y a Gaby y Falco juntos plantando unos árboles, hasta que las aves muestran que un barco se acerca y vemos a nuestros protagonistas por última vez, mientras que Armin agarra una pluma de un ave. Por último, Mikasa está en el árbol de los dos y le cuenta a Eren de que ya vienen sus amigos a visitarlo, pero al recordarlo se pone muy triste, hasta que un ave baja para colocarle la bufanda y sacarle una sonrisa, y finaliza diciendo su frase: Eren, gracias por ponerme la bufanda. Ya en los créditos vemos que el tiempo pasó y Mikasa se terminó casando con Jan, con quien siguió yendo a visitar a Eren al viejo árbol, y lo hizo con el pasar de los años, hasta que finalmente murió de anciana y la enterraron con su bufanda puesta. Después pasan cientos de años y Paradis se convirtió en una ciudad muy sofisticada, y todo bien hasta que vemos que los empiezan a atacar de una forma impresionante, hasta el punto de la exterminación total de Paradis, o quizás también del mundo. Mucho más adelante, muchísimo tiempo más adelante, cuando la naturaleza se apoderó de toda la isla, un niño carroñero y su perro encuentran el árbol de Eren, el cual creció muchísimo y creó la misma abertura que el árbol de Ymir. Y lo último que vemos es al pequeño entrando a dicho árbol, y dejándonos un final bastante misterioso. Y así termina esta película y esta obra de arte convertida en anime llamada Attack on Titan. Bueno, gente de la Commonwealth, ese fue el final de Attack on Titan. Me tardé un poco en hacerlo porque el guión fue muy largo. Además que antes de este, hice un video hablando sobre el final de la escena postcréditos. Es este que ven ahí en pantalla. En este video no voy a hacer una gran crítica y opinión porque ya es demasiado largo, aparte de que ya la hice en el primer vivo del canal. Si quieren que hablemos un rato de Attack on Titan, escríbanme en los comentarios y hago otro en vivo, así hablamos de esta serie. Lo que sí les voy a decir es que me pareció perfecto el final. 10 de 10, no se le puede poner menos, valió totalmente la pena la espera. Ojalá que a todos les haya gustado y que más gente conozca este anime, esta gran historia, así sean fans del anime o simplemente cinéfilos. Bueno, ahora sí me voy. Antes los invito a que le den like al video, se suscriban al canal activando la campanita de notificaciones, comentando abajo y compartiendo este video a más personas. Y por último, que sigan las redes sociales del canal, el Instagram y el Twitter. Nos estamos viendo en un próximo video. The Commonwealth corta la transmisión.